María Corina Machado le responde a Lula y sobre todo a Gustavo Petro en su afán de oxigenar y ganar tiempo para el régimen genocida de Nicolás Maduro. Luego de las recientes declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y sobre todo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Asamblea de las Naciones Unidas, María Corina Machado, la valerosa líder de la oposición venezolana, les responde de manera categórica a estos fantoches del régimen madurista. Escuchemos las declaraciones de María Corina a continuación. Quiero darle la bienvenida en el programa a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. María Corina, bienvenida. Como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias a ustedes. Venezuela como protagonista en la Asamblea General de la ONU. Pues inevitablemente, porque no hay conflicto más prioritario hoy en Occidente que lo que está ocurriendo en nuestro país. Y las cosas se están moviendo a fondo. A veces yo sé que hay gente que siente que las cosas van lento, pero están pasando muchas cosas y lo hemos visto en toda esta semana de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas con las declaraciones de muchos presidentes firmemente defendiendo la soberanía popular y colocándose del lado de nuestro país, pero también en todos estos eventos paralelos que ocurren durante estos días, y ha sido impresionante. Yo he estado en varios de ellos y hay para mí la claridad de que hay conciencia del impacto para la soberanía de las naciones, pero para la seguridad del hemisferio, la resolución favorable del conflicto en Venezuela y la urgencia de actuar. La disposición a actuar nunca ha estado tan clara como ahora. Y para la democracia en sí misma como sistema, ¿no? Al final aceptar que se roben unas elecciones con un resultado claro, con un resultado transparente, es propiciar de alguna manera que pueda pasar más adelante. Bueno, en primer lugar para la democracia, porque es que todo el mundo sabe lo que pasó. Aquí ya no hay duda, esto no es un tema de una elección, que podía haber algo de fraude. Este sería el fraude más grande de la historia de Occidente, por lo menos. ¿Y de qué van a hablar entonces después? ¿Cómo se sigue hablando de democracia si algo como lo que ha ocurrido se tolera? Pero además, agrégale a eso todo lo que es la desestabilización política que este régimen significa, producto de sus apoyos a redes criminales del narcotráfico, de las bandas como el Tren de Aragua, que ya está en todo el hemisferio, con todo lo que ha sido el tráfico de drogas que continúa en aumento, y desde luego el tema de la migración, que es lo que más nos duele a todos, porque es un país que se desangra y si las personas sienten que no hay futuro en su país, se van. Y en la medida que los venezolanos sienten que Maduro puede extender por más tiempo esta agonía, aumentan a cruzar, y mira lo que ya está pasando en la frontera con Brasil, es una tragedia. Y esto obviamente implicaría una enorme desestabilización de la región. Entonces esto hay que pararlo, y hay que pararlo ahora. Este es el momento de actuar. Así como ha habido posiciones claras, presidentes que hablan de robo de elecciones, hay otros silencios que siguen haciendo muchísimo ruido. Acabas de mencionar Brasil, por ejemplo. Antes de las elecciones, 50 personas pasaban en línea. Comenzaron a subir 250, 350, 500, ya pasan de 700, me dicen organizaciones que justamente trabajan en la frontera. Así como el presidente Lula prefiere hablar de África, y no es por desmeritar los problemas de África, pero Venezuela es su problema y es incapaz de mencionar el nombre del país. Bueno, yo creo que allí lo que ocurre es que, como también ellos han dicho, quieren mantener un espacio de interlocución con Maduro, pero yo creo que se ha demostrado que este es el enfoque equivocado. Es decir, para que Maduro reaccione no puede ser concediendo en lo que son sus crímenes monumentales, lo que está ocurriendo en términos de violación de derechos humanos. La semana pasada se presentó el informe de la misión de verificación de los hechos en Ginebra y el alto comisionado, y claramente ahí hay crímenes de lesa humanidad. Entonces no puede ser que se calle eso, que se acepte eso, porque además hoy en día Maduro puede creer, puede sentir,
y es un error, pero yo creo que él cree que puede salirse con la suya y que si mata 1, 10, 20 venezolanos, los tortura, no va a pasar nada. Y eso no es verdad. Los perpetradores van a hacerse responsables por sus crímenes. Y es un momento muy importante para que todos los líderes del mundo y mucho más quienes pretenden tener un rol de facilitación, pues tengan también consideración y respeto por lo que está viviendo la sociedad venezolana. No es nada más que Maduro los escuche, es que el pueblo de Venezuela también lo haga. Evidentemente. El presidente Petro, María Corina, por su parte, ha señalado que el problema de Venezuela es de alguna manera un entrampamiento, que no hubo las condiciones que se acordaron para ir a las elecciones, pero que no las hubo para la oposición, pero tampoco para el régimen, porque según él, un país con sanciones no está en libertad de votar. Dice que Venezuela es responsabilidad de los venezolanos y que ellos tienen que resolver el problema. ¿No lo hicieron, acaso, decidiendo el 28 de julio en un proceso electoral? Bueno, hay varias cosas en ese planteamiento. En primer lugar, efectivamente, dirimir el destino de Venezuela es algo que lo decidimos nosotros y lo hicimos nosotros. Y lo hicimos primero en unas primarias donde se legitimó la dirección de la oposición y el liderazgo en la oposición y la candidatura que después impidió el régimen a la fuerza, y después lo ratificamos a través nada más y nada menos que el ejercicio de la soberanía popular con una participación de más de 12 millones de venezolanos. Nosotros acudimos a esas urnas con las reglas de la tiranía. Te aseguro que son las elecciones más oscuras que ha habido en la historia de nuestro país y me atrevo a decir de América Latina. Perseguidos, nuestro comando preso, nuestra jefa de comando asilada, sin dinero, nos trancaban carreteras, no tenía dónde alojarme, no me dieron ni una sola entrevista y aún así más de 1 millón de voluntarios, nos aseguramos que la voluntad, la soberanía de los venezolanos se respetaba, se daba a conocer. Entonces todo el mundo sabe lo que pasó. Todo el mundo, no hay un solo presidente o un solo funcionario en el mundo que no lo sepa. Lo sabe Maduro, lo saben los militares, lo saben los testigos del PSUV, lo sabe todo el mundo. El punto es cómo hacer que Maduro efectivamente entienda que su mejor opción es también reconocer esa realidad y avanzar en una negociación. Y eso solamente va a pasar el día que el costo de quedarse aferrado al poder iraní sea mayor al costo de salir del poder. Y para eso hay que bajar el segundo y hay que subir el primero. Y el costo de salida es producto de una negociación. Y nosotros hemos ofrecido que en esta negociación van a haber términos que faciliten y que incentiven este proceso. Pero los costos de permanencia, si bien nosotros los hemos elevado y lo estamos haciendo en la medida que la gente se reorganiza y aquí nadie tira la toalla, yo estoy aquí con los venezolanos, también es responsabilidad de la comunidad internacional incrementar. Y hay que hacerlo hoy. Hoy es la justicia internacional, son las acciones diplomáticas y desde luego la restricción al financiamiento ilegal, que es hoy lo que el régimen usa para perseguirnos, para silenciarnos, para matar a los venezolanos. Esa es la realidad. Y entonces, y yo creo que hay siempre esa tentación de mantener una posición prudente o equidistante para mantener una interlocución con Maduro, pero aquí hay que tener siempre cuidado que aquí no se puede equiparar la víctima al victimario. Estas no son dos Venezuelas, aquí hay una Venezuela, una sola, que en las condiciones de la tiranía quedamos 70-30 y que si hubieran podido votar los venezolanos afuera o los muchachos que no nos dejaron registrar, eso termina como mínimo 90-10. Entonces esto no es un país dividido, esto es una nación absolutamente clara con lo que quiere, alrededor de valores, con liderazgos legitimados y además dispuesta a luchar. Los presidentes Petro y Lula se reúnen hoy en Nueva York, al final de la tarde, para hablar sobre este tema, sobre Venezuela. El presidente Petro ha dicho que van a reunirse luego con Claudia Sheinbaum, después de su toma de posesión, para seguir buscando una salida política a este entrampamiento en el que se encuentra Venezuela o los venezolanos.
¿Esperas algo de la reunión? Bueno, lo que nosotros exigimos es lo que exigirían cualquier persona en su país. O sea, no nos pueden venir a decir que se va a ir cualquier arreglo simplemente desconociendo la soberanía popular. Eso no existe. Cualquier arreglo, cualquier solución parte por reconocer que el pueblo de Venezuela ya se expresó. El presidente Petro lo decía, que decidan los venezolanos. Ya decidimos el 28 de julio. A partir de esa realidad, avancemos. Avancemos cómo puede ser este proceso de transición, cómo pueden ayudar en todo lo que serían las comisiones de enlace y en los términos de garantías para esa negociación. Y desde luego me parece que es importante que varios países, y sobre todo aquellos que les puedan dar cierta confianza en cuanto a su comunicación a Maduro, participen. Pero parte de eso. Y esto no tiene vuelta atrás. Es decir, Maduro trata de decirle a su entorno que la gente va a pasar la página, que la gente se va a resignar, que el mundo va a mirar para otra parte. Eso no va a pasar. Aquí, el 28 de julio, se divide este proceso en antes y después. Durante estos 25 años han habido más de 30 elecciones, todas han tenido un grado de fraude, de robo. Nunca habíamos demostrado la victoria de esta manera. Y están las pruebas en la mano, que son nuestras actas, que el mundo entero ha visto. Entonces, eso es una realidad que no la pueden obviar nadie y que los venezolanos no lo vamos a permitir. ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios. No olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video, y darle clic al botón de la campanita para estar informado de las últimas noticias sobre Venezuela.